Integración por sustitución. Integración por sustitución U. En la última sección se analizó el hecho de que para cada fórmula para la derivada de una función hay una fórmula de antiderivada o integral indefinida correspondiente. Por ejemplo, al interpretar cada una de las funciones x a la n, donde n distinta a menos 1, x a la menos 1 y coseno de x, como una antiderivada, se encuentra que la reversa de la derivada correspondiente es una familia de antiderivadas. Aquí tenemos la integral de x a la n con respecto a la variable x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Siempre y cuando, aquí es la condición, la potencia sea distinta de menos 1. Asimismo, para la integral de 1 entre x, diferencial de x, la integral es igual al logaritmo natural de x, al valor absoluto de x, más una constante de integración. Y la integral del coseno de x diferencial de x es igual a seno de x más una constante de integración. En la siguiente exposición se analiza la reversa de la regla de la cadena. En este análisis, el concepto de diferencial de una función desempeña un papel importante. Recuerde que si u es igual a g de x, es una función diferenciable, entonces su diferencial es de u, que es igual a la derivada de g de x con respecto de x, o g' de x. Se empieza con un ejemplo. Potencia de una función. Si deseamos encontrar una función f tal que la integral de 5x más 1 elevado a la 1 medio diferencial de x sea igual a esa función más una constante de integración, debemos tener que f', la derivada de f con respecto de x, es igual a 5x más 1 elevado a la 1 medio. Al razonar hacia atrás, podemos argumentar que para obtener 5x más 1 elevado a la 1 medio, necesitamos haber diferenciado 5x más 1 elevado a la 3 medios, ¿sí? Porque al derivar, bueno, restamos 1 en la potencia. Entonces, parecería que es posible proceder como en la primera fórmula en 1. A saber, incrementar la potencia por 1 y dividir entre la nueva potencia. Y aquí está, dice integral de 5x más 1 a la 1 medio, diferencial de x, queremos integrar esta función. Entonces dice que se debió desprender de 5x más 1 elevado a la 3 medios entre 3 medios más c. Y eso sería igual a 2 tercios, ya simplificando este diferencial, este denominador, perdón, acomodándolo. Nos quedaría 2 en el numerador y 3 en el denominador. Entonces nos queda 2 tercios de 5x más 1 elevado a las 3 medios más c. Lamentablemente, la respuesta, y lo pone entre comillas, en 2, que es esta, no concuerda, puesto que con la regla de la cadena, en la forma de la regla de potencias para funciones, se obtiene. O sea, si nosotros derivamos, según esto, la respuesta que está aquí, vamos a obtener aquí el 3 medios, que es esta potencia que se está poniendo como denominador. Aquí está, por el 2 tercios que ya tenía la función. Y a la potencia le vamos a restar un entero, nos va a quedar 1 medio y nos va a quedar multiplicada por 5, que es la derivada del 5x más 1. Y esto es igual a 5 por 5x más 1 elevado a la 1 medio, ya simplificando estos productos, que es distinto a lo que llegamos, es distinto a 5x más 1 a la 1 medio. O sea, tenemos un 5 por ahí que nos sobra. Para tomar en cuenta el factor 5 faltante en 2, usamos el teorema 5.1.2 y un poco de perspicacia. Integral de 5x más 1 elevado a 1 medio diferencial de x es igual a 5x más 1 elevado a la 1 medio por 1/5 y por 5 diferencial de x. ¿Por qué podemos hacer esto de multiplicar por 5 y dividir entre 5? Bueno, porque eso finalmente es un 1, no estamos alterando nuestra integral. Multiplicamos y dividimos entre el mismo número.
Y de esta forma podemos dejar este 5 como parte de la función a integrar y sacamos de la integral el 1/5. Y ahora sí, tenemos 1/5 del integral de 5x más 1 elevado a la 1/2 por 5 diferencial de x. Y esto es igual ya a 1/5 por la integral. Y la integral, bueno, aquí es 2/3 que multiplica el 5x más 1 elevado a la 3/2 más c. Y esto finalmente, ya haciendo el producto, nos queda 2 entre 15 por 5x más 1 elevado a la 3/2 más la constante de integración. Ahora, usted debe comprobar por diferenciación que la última función es, en efecto, una antiderivada de 5x más 1 elevado a la 1/2. La clave para evaluar integrales indefinidas como integral de 5x más 1 elevado a la 1/2 diferencial de x o la integral de x entre 4x al cuadrado más 3 y todo eso elevado a la 6 y la integral del seno de 10x diferencial de x reside en el reconocimiento de que los integrandos, o sea, las funciones que se quieren integrar, son resultado de diferenciar una función compuesta por medio de la regla de la cadena. Para hacer este reconocimiento es útil realizar una sustitución en una integral indefinida. Teorema 5.2.1, regla de la sustitución u. Si u es igual a g de x, o sea, es una función en términos de x, si u es una función diferenciable cuyo rango es un intervalo y, f es una función continua sobre este intervalo, f minúscula, y f mayúscula es una antiderivada de f, o sea, f mayúscula será el integral de f minúscula sobre este intervalo. Entonces, aquí viene la integral de f de g de x por g' de x diferencial de x es igual a la integral de f de u diferencial de u. O sea, aquí la u es la g de x, ¿sí se fijan? La diferencial de u pues sería g' de x diferencial de x. En lugar de trabajar con g de x, la sustituyen por u. Bien. Uso de la sustitución u. La idea básica consiste en poder reconocer una integral indefinida en una variable x, que sea la reversa de la regla de la cadena al convertirla en una integral indefinida diferente en la variable u, por medio de la sustitución u es igual a g de x. Por conveniencia, a continuación se enumeran algunas directrices para evaluar integral de f de g de x, g' de x, diferencial de x, al efectuar una sustitución u. Directrices para efectuar una sustitución u. 1. En la integral, identifique las funciones g de x y su derivada, o sea, g' de x diferencial de x. 2. Exprese la integral totalmente en términos del símbolo u al sustituir u y su diferencial. Vamos a sustituir u y du por g de x y g' de x diferencial de x respectivamente. O sea, ya en la integración, en la integral ya no van a aparecer x, van a aparecer u y diferencial de u. En su sustitución no debe haber variables x, déjelas en la integral. 3. Efectúe la integración con respecto a la variable u. 4. Finalmente vuelva a sustituir g de x por el símbolo u. O sea, una vez que integras, ya le devuelves el valor. ¿Cuánto es u en función de g de x? O en función de x, y ya se lo devuelves. Pero una vez que integraste con respecto de las u. Bien, entonces son 4 sencillos pasos. Identificar, expresar toda la integral en términos de u, efectuar la integración y luego devolver el valor en términos de x. Bien, integral indefinida de la potencia de una función. La derivada de la potencia de una función era un caso especial de la regla de la cadena. Recuerde que si f de x es igual a x, f de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1, donde n es un número real
distinto de menos 1. Dice, y si u es igual a g de x, es una función diferenciable, entonces, ¿qué vamos a tener? Que f de g de x, en lugar de x solamente tenemos la f en función de otra función. Eso sería igual a esa función g de x elevada a la n más 1 entre n más 1. ¿Sí? Entonces la derivada con respecto de x de f de g de x va a ser igual a g de x a la n multiplicada por la derivada de g de x. Dice entonces, por el teorema 5.2.1, de inmediato se deduce que la integral de g de x a la n multiplicada por g' de x diferencial de x, la integral de este producto, o sea, de una función elevada a una potencia multiplicada por su derivada, va a ser igual a esa misma función elevada a la n más 1 entre n más 1 más c. En términos de sustituciones, u será igual a g de x y diferencial de u será igual a g' de x de x. La integral 7 dice puede resumirse como sigue. Integral de u elevada a la n diferencial de u será igual a u a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Aquí la condición es que la potencia sea distinta de menos 1, porque esa nos lleva a otro tipo de integración. En el siguiente ejemplo se evalúa la segunda de las 3 integrales indefinidas en 4. La segunda, este es el número 4, sería esta, la segunda. Bien. Ejemplo 1. Uso de 8. Y 8 es la integral en términos de u de una función elevada a una potencia, que es la que acabamos de ver. Entonces, evalúe la integral de x entre 4x al cuadrado más 3 y todo eso elevado a la 6. Vamos a integrar con respecto de x. Solución. La integral vuelve a escribirse como integral de 4x al cuadrado más 3x a la menos 6. Aquí lo único que hicieron es, bueno, acomodar la función que está en el denominador, en el numerador, con la potencia negativa, evidentemente. Y aquí está la x. Diferencial de x. Se hace la identificación. ¿Cuál es la función u y cuál es su derivada? U sería lo que está en el paréntesis. 4x al cuadrado más 3. Y la derivada tendría que ser 8x de x. ¿Sí? Luego, para obtener la forma precisa de integral de u a la menos 6 de u, es necesario ajustar el integrando al multiplicar y dividir entre 8. Así es. Aquí nos falta un 8 para que concuerde fielmente con la derivada de u y poder sustituir de u. Entonces, esta integral de 4x al cuadrado más 3 elevada a la menos 6x diferencial de x va a ser igual a 1/8. ¿Por qué? Porque aquí multiplicamos por 8 la x para tener completo el diferencial de u. Observen, todo esto es de u. Multiplicamos por 8 para completar el diferencial y dividimos entre 8. O sea, lo que estamos haciendo es multiplicar por 1. Multiplicamos por 8 y dividimos entre 8, eso es 1. Este 8 convenientemente lo utilizamos para completar el diferencial de u y el otro 1 entre 8 lo sacamos de la integración. De esta manera yo ya tengo u, que sería 4x al cuadrado más 3 a la menos 6. Este es u y está a la menos 6. Y ya está completo su diferencial, 8x de x. Entonces ya podemos hacer 1/8 de la integral de u a la menos 6 de u. ¿Cuál sería la integral? Pues u a la menos 5, porque le estamos sumando 1 a la potencia y lo dividimos entre n más 1, entre menos 5. Y bueno, más c por ser una integral indefinida. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, una vez que ya realizamos la integración, vamos con el cuarto paso, que es devolverle el valor a la u en términos de x. Entonces aquí nos quedaría menos, este menos lo podemos poner en el numerador, menos 1 entre 40, aquí se multiplican 8 por 5, aquí nos queda menos 1 entre 40. Por u a la menos 5, u ya le devolvemos el valor. U dijimos que era 4x al cuadrado más 3. Aquí ya lo sustituimos a la menos 5. Aquí está. Más c, más la constante de integración. Y así de fácil. Dice comprobación por diferenciación. Si queremos comprobar el resultado de nuestra integración, pues fácilmente lo podemos hacer al derivarlo y tenemos que llegar a la función que integramos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a derivar esta función
Aquí están indicando la derivación. Y bueno, esto nos lleva a menos 1 entre 40. Aquí vamos a bajar la potencia por menos 5 por 4x al cuadrado más 3 a la menos 6 por 8x. Y eso nos llevaría efectivamente a x entre 4x al cuadrado más 3 a la 6. Y ahí está nuestra comprobación de que hemos hecho bien la integración. Ok. Ejemplo 2. Nuevamente el uso de 8. Recordemos cuál es 8, es esta. La integral de una función elevada a una potencia. Evalúe la integral de 2x menos 5 elevada a la 11 diferencial de x. Dice, ahora u va a ser 2x menos 5, es lo que está dentro del paréntesis, y su derivada, su du, tiene que ser 2 de x, o sea, la derivada de u. La integral se ajusta al multiplicar y dividir entre 2 para obtener la forma correcta de la diferencial de u. Así es. Aquí yo agrego un 2, multiplico por 2 el diferencial de x para tenerlo completo y divido entre 2 toda la integral. De esa manera, al multiplicar y dividir no le estoy alterando, estoy multiplicando por 1. Entonces ya me queda aquí completa mi u y mi du. Y ya puedo integrar con esa forma. Me va a quedar un medio de la integral de u a la 11 de u. Eso, cuando lo integramos, pues va a ser un medio de u a la 12. Le estamos subiendo 1 a la potencia. Entre 12 más la constante de integración. Y eso, ya multiplicando, nos queda 1 entre 24, que multiplica 2x menos 5. Aquí ya le devolvimos el valor de u en términos de x, elevado a la 12 más c. Dice, en los ejemplos 1 y 2, el integrando, o sea, la función que estamos integrando, se arregló o ajustó al multiplicar y dividir por una constante. Ojo ahí. Multiplicamos y dividimos entre una constante. Esto se hizo a fin de obtener la derivada de u idónea para completar el diferencial. Este procedimiento funciona bien si de inmediato se reconoce g de x en la integral. Y que g' de x simplemente le falta un múltiplo constante idóneo. El siguiente ejemplo ilustra una técnica algo diferente. Ejemplo 3, uso de la misma fórmula de integración, u a la n. Dice, evalúe la integral del coseno a la cuarta de x por seno de x diferencial de x. Ojo, aquí el que está a la cuarta es el coseno, no la x. O sea, este coseno a la cuarta lo podríamos multiplicar como un producto de coseno por coseno por coseno por coseno. Solución. Para recalcar, volvemos a escribir el integrando como integral de coseno de x a la cuarta, acá está, para que no se preste a confusión esta potencia, por seno de x diferencial de x. Una vez que se hace la identificación de que u es igual al coseno de x, se obtiene que su diferencial entonces, su du es menos seno de x diferencial de x. Al despejar el producto seno de x de la última diferencial, obtenemos, de aquí despejamos seno de x, entonces nos va a quedar menos du. Luego, la integral del coseno de x a la cuarta por seno de x será igual a ¿qué? Al coseno de x a la cuarta, que ya lo tenemos, por seno de x. Este seno de x es igual al menos de u. De aquí cuando lo despejamos vimos. Menos de u es igual al seno de x. Entonces ya sustituyes. En lugar de coseno de x a la cuarta tienes u a la cuarta. Y en lugar de seno de x diferencial de x tienes du negativo. Aquí está el signo del menos de u. Entonces ya lo integras teniéndolo así y te va a quedar menos u a la 5 entre 5 más una constante de integración. Y luego finalmente le devuelves el valor a la u en términos de x. Te quedaría menos un quinto. En lugar de u tienes coseno de x, que es lo que quedamos que era u. U es coseno de x. Te queda menos un quinto de coseno de x. Coseno quinto de x más una constante de integración. O coseno de x y todo eso a la quinta. De nuevo, se solicita que el lector diferencie el último resultado. Esto es para comprobar nuestro proceso de integración que lo hemos hecho bien. Ok.
Integrales indefinidas de funciones trigonométricas. Si u es igual a g de x es una función diferenciable, entonces las fórmulas de diferenciación, diferencial de seno de u de x es igual a coseno de u, derivada de u con respecto de x, y derivada con respecto de x de menos coseno de u, será igual a seno de u, derivada de u con respecto de x. Conducen a su vez a las fórmulas de integración. Integral de coseno de u entre dx por diferencial de x va a ser igual a seno de u más c. O sea, si tú tienes una función, la función coseno, cuyo argumento es u, necesitas aquí tener la derivada de ese argumento con respecto de x para poderlo integrar, y ya que tengas completo tu diferencial, esa integral será igual al seno de u más c. O sea, al seno de esa función u más una constante de integración. Lo mismo pasa con el seno, la función seno. Si tú tienes la integral del seno de una función cuyo argumento es u, o de un argumento de una función cualquiera, que representa u finalmente, y tienes la derivada de esa función u con respecto de x, la tienes completo, el diferencial, bueno, lo puedes integrar como menos coseno de u más c. O sea, esto ya no se limita a que sea coseno de x o seno de x, sino que u puede ser cualquier función en términos de x. Y dice, puesto que derivada de u es igual a g' de x diferencial de x, que es igual a du con respecto de x por diferencial de x, o sea, aquí nada más sustituyes g', es du en dx, que finalmente g' pues es la derivada de u. 9 y 10 son respectivamente equivalentes a, aquí está, coseno de u derivada de u será igual al seno de u más c, o sea, aquí sustituyen nada más. Y seno de u será igual a menos coseno de u más una constante de integración. Bien, y viene un ejemplo para ejemplificar precisamente el uso de estas fórmulas de integración del coseno de u y seno de u. Evalúe la integral del coseno de 2x diferencial de x. Aquí nuestra u hay que identificarlo. ¿Cuál es? 2x, es el argumento del coseno. Entonces la derivada de esa u será 2 diferencial de x. Y diferencial de x, aquí lo despejan, va a ser de u entre 2. Aquí está. En consecuencia, escribimos integral de coseno de 2x diferencial de x es igual a coseno de 2x. Y de x, ¿a qué dijimos que era igual? A 1/2 de du. Ya lo sustituimos aquí. En lugar de dx, escribimos 1/2 de du, y este 1/2, como es una constante, lo podemos sacar del integral. Nada más queda du aquí en la parte del integrando, y el coseno de u, que ya lo teníamos completo. O sea, nada más sustituimos en términos de u. Ya no nos debe de quedar ninguna x, todo en términos de u. Una vez que está todo en términos de u, bueno, lo integramos y nos va a quedar 1/2 del seno de u más c, que es la integral del coseno de u de u. Y después, una vez integrado, devolvemos el valor de u en términos de x. ¿Qué quedamos que era u? 2x. Entonces aquí nos queda 1/2 del seno de 2x más una constante de integración. Y aquí está este otro ejemplo. Las fórmulas de integración 8, que es de la potencia de una función u, 11 y 12, que son la del seno y coseno y seno, son los análogos de la regla de la cadena de las fórmulas de integración 2, 4 y 5 en la tabla 5.1.1, que es la primera tabla que vimos en el tema anterior. Y en esta tabla 5.2.1 se muestra el resumen de los análogos de la regla de la cadena de las 16 fórmulas de integración de la tabla anterior. Y acá están las fórmulas de integración. ¿Cuál es la diferencia con la otra tabla? Que esta ya no se limita a x, a que la función sea solamente x. Aquí puede ser cualquier función en términos de x y le llaman u. Acá está, integral de du será igual a u más c, integral de 1 entre u de u, corresponde al logaritmo natural de u más c, integral del seno de u corresponde al menos coseno de u más c, y así sucesivamente para el resto de las fórmulas básicas de integración. Bien. Dice ejemplo 5, uso de la tabla 5.2.1. Evalúe la integral de la secante cuadrada de 1 menos 4x diferencial de x.
Reconocemos que la integral indefinida tiene la fórmula de la fórmula de integración 6 en la tabla 5.2.1. Vamos a ver nuestra tabla. Aquí está la secante cuadrada. Integral de la secante cuadrada de u de u. Tenemos que identificar u y tener completo de u. Entonces nuestra u sería el argumento de la secante cuadrada, sería 1 menos 4x. Su diferencial pues sería menos 4 de x. Ajá. Y en nuestra fórmula inicial, aquí en nuestra integrando inicial nada más tenemos diferencial de x. Entonces lo que hacemos es multiplicar por menos 4 y dividir entre menos 4. Estamos multiplicando por 1 finalmente. Y ya con ese menos 4 yo tengo completo mi diferencial de u y ya lo puedo integrar con la tabla. Ya está completo el diferencial. Y de la tabla observo que la integral es tangente de u más c. Entonces esto será igual a menos un cuarto. Este menos un cuarto lo obtuve al multiplicar por menos 4 para completar el diferencial y dividir entre menos 4. Entonces tengo menos un cuarto de la integral de secante cuadrada de u, diferencial de u. Y esto es igual a menos un cuarto, que está fuera de la integral, que multiplica a la integral. Entonces sería la integral tangente de u más c. Y finalmente le devuelvo el valor a u en términos de x, que sería menos un cuarto de la tangente de, aquí está, u es 1 menos 4x. Menos un cuarto de la tangente de 1 menos 4x más c. Ese sería mi resultado final. Ejemplo 6, el mismo uso de la tabla. Ahora tenemos esta otra integral que nos dice que es x al cuadrado entre x al cubo más 5 y todo eso diferencial de x. Vamos a identificar u, en este caso dice que es x al cubo más 5, entonces su derivada tendría que ser 3x al cuadrado, diferencial de x. Ajá. Y x al cuadrado diferencial de x es igual a un tercio de du. ¿Por qué x al cuadrado de x? Porque aquí tengo x al cuadrado de x, ¿se fijan? Entonces, si yo lo despejo, este x al cuadrado de x me queda igual a un tercio de du. Este 3 lo paso dividiendo. Por tanto, aquí voy a hacer la sustitución. En lugar de tener x al cuadrado de x, me va a quedar... bueno, aquí... todavía no hacen la sustitución, más bien lo acomodan para que se vea bien clarito qué parte es cada uno. Hacen 1 entre x al cubo más 5, aquí lo dejan, y luego lo multiplican por x al cuadrado de x. O sea, esta x al cuadrado nada más la ponen aquí a un ladito, sigue multiplicando. Y una vez acomodadas así las funciones, ya es fácil identificar que este 1 entre x al cubo más 5, este 1 me queda entre x al cubo más 5, ese x al cubo más 5, cubo más 5, ¿sí? Es u, aquí dijimos. Y du y x al cuadrado de x es igual a un tercio de du. Entonces aquí me queda du entre 3. El un tercio lo sacan de la integral nuevamente. Calculan la integral de 1 entre u de u, que es un logaritmo natural de u más c, y lo multiplican por un tercio. Y finalmente le devuelven el valor de u en términos de x. Y nos queda un tercio del logaritmo natural de x al cubo más 5, que es la u, más la constante de integración. Bien, viene el ejemplo también 8 para el uso de la tabla 5.2.1. Todas estas son fórmulas de integración directas. Viene, evalúe la integral de la función exponencial elevada a la 5x por diferencial de x o con respecto de x. Dice sea u igual a 5x. De modo que du tiene que ser 5 diferencial de x. Entonces, la integral de Euler a la 5x diferencial de x es igual a Euler a la 5x diferencial de x entre un quinto. ¿Qué estamos haciendo? Completando el diferencial. Como necesito que sean 5 de x para que esté completo du, que corresponda con du, pues yo lo agrego aquí el 5, lo multiplico por 5 y lo divido entre 5. Nuevamente estoy multiplicando por 1. Este 5 de x lo utilizo para tener completo mi du, ahora sí. Tengo e a la u de u. Y tengo un quinto de la integral de e a la u de u. Ok.
Esto será igual, una vez integrado, a 1/5 de Euler a la U más C. Si nos vamos a nuestra tabla de fórmulas de integración, acá está, correspondería a la función 14, acá está. La integral de Euler a la U diferencial de U es igual a Euler a la U más C. Y es lo que estábamos haciendo acá. 1/5 de Euler a la U más C. 1/5 de Euler, ¿cuál es U? 5x. De Euler a la 5x más C. Y ahí está este ejemplo número 8. Viene el ejemplo 9, que es uso de la tabla nuevamente. En este caso nos piden evaluar esta función, que es la integral de Euler a la 4 entre x. Y todo eso entre x al cuadrado diferencial de x. Dice, si hacemos u es igual a 4 entre x, entonces su derivada será menos 4 entre x al cuadrado, así es, diferencial de x. Y 1 entre x al cuadrado, diferencial de x es igual a menos 1/4 de u. De aquí despejan. De x entre x al cuadrado lo despejan. ¿Por qué? Porque aquí en mi fórmula, en mi integrando, tengo justamente eso. Tengo de x entre x al cuadrado. Entonces despejo 1 entre x al cuadrado de x y me queda de u entre menos 4. Este menos 4 lo pasan dividiendo. Dice, de nuevo, a partir de la fórmula 14 de la tabla 5.2.1, observamos que esta integral que tenemos acá sería igual a Euler a la 4 entre x por 1 entre x al cuadrado de x. Y este 1 entre x al cuadrado diferencial de x es igual a menos 1/4 diferencial de u. Aquí está. Ya lo sustituimos en términos de u y el Euler también en términos de u, la función, la potencia. Una vez teniendo todo en términos de u, completo el diferencial, podemos integrar con la fórmula de la tabla. Que es la misma que la anterior, la 14, la que involucra al Euler. Aquí está. Entonces, ya. Integral de a la u de u es igual, este menos 1/4 lo sacan de la integral y nos queda integral de Euler a la u de u. Eso es igual a menos 1/4 de Euler a la u más c. Finalmente devolvemos el valor de u en términos de x y nos queda menos 1/4 de Euler a la 4 entre x más c. Aquí está, u es igual a 4 entre x. Entonces esto nada más es cuestión de identificar qué tenemos en nuestra integral y qué nos sirve para la misma integración. Tenemos este ejemplo 11, nuevamente el uso de la tabla. Dice, evalúe la integral indefinida de 1 entre raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado diferencial de x. Dice, al factorizar 100 del radical e identificar u igual a x entre 10 y du igual a dx entre 10, el resultado se obtiene a partir de la fórmula 10 de la tabla 5.2.1. Entonces aquí lo acomodan, lo reescriben convenientemente. Fíjense, esta integral dice que es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x entre 10 y al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, este es desarrollado y este es sin desarrollar. Si tú desarrollas este término te va a quedar x al cuadrado entre 100. Recordemos, cuando una función racional está elevada al cuadrado, tanto el numerador como el denominador se elevan al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado entre 100 y este 100, para sumarse con este 1, se tiene que multiplicar. Nos quedaría 100 entre 100, nos quedaría un 1 aquí, entonces nos quedaría 100 menos x al cuadrado entre 100. Y ya la raíz cuadrada de ese 100 que está en el denominador, nos quedaría 10 en el denominador. Aquí está ese 10. O sea, esto es como un paso previo, esto es sin desarrollar y esto ya es desarrollado y simplificado. Lo que nos estamos haciendo es regresar un paso convenientemente. Entonces, expresado de esta manera, ya podemos identificar cuál es u, que sería 1 entre 10 por x, elevado a la 2, evidentemente aquí está.
Y su derivada pues sería diferencial de x entre 10. Acá está. Ya lo sustituyen por u. En lugar de x entre 10 tenemos u y aquí está el cuadrado. Y en lugar de dx entre 10 tenemos du. Y esta forma de integración dice que es la fórmula 10. La fórmula 10 sería esta. Tenemos la raíz cuadrada de 1 menos la función u elevada al cuadrado diferencial de u. Y eso corresponde al seno a la menos 1 de u más c. Entonces ya tenemos seno a la menos 1 de u más c, la integral. Sustituyendo sustituyendo el valor de u en términos de x, nos quedaría seno a la menos 1. El argumento es x entre 10 más c. Ok. Dice 3 fórmulas alternas. Por razones de conveniencia, las fórmulas de integración 10, 11 y 12 de la tabla 5.2.1 se extienden como sigue. Las fórmulas 10, 11 y 12 son estas. 10, 11 y 12. Dice que la integral de 1 entre la raíz cuadrada de a cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea, estas ya no se limitan a que el primer elemento de la raíz cuadrada del binomio sea un 1. Ya puede ser a al cuadrado. Se puede ser 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. Lo mismo para la siguiente fórmula de integración. Aquí te queda 1 entre a al cuadrado más u al cuadrado. A es una constante, ¿sí? Mayor a 0. Ya no se limita a que sea 1, como viene acá en las fórmulas. Acá en las fórmulas viene 1, 1 y menos 1 aquí. Pero se puede quitar esa limitante y dejarlo en términos de a al cuadrado, donde a es una constante mayor que 0. ¿Sí? Y lo mismo para las otras dos fórmulas de integración. Integrales trigonométricas especiales. Las fórmulas de integración que se proporcionan enseguida, que relacionan algunas funciones trigonométricas con el logaritmo natural, a menudo ocurren en la práctica, por lo que merecen atención especial. La 16 es la integral de la tangente de x diferencial de x, que es igual a menos logaritmo natural del coseno de x más c. Integral de la cotangente, integral de la secante, integral de la cosecante. Cada una de las fórmulas de la tangente, de la cotangente, la integral de la secante, la integral de la cosecante, se pueden generalizar no solo para la función x, sino para cualquier función en términos de x, y se pueden escribir de la siguiente forma general. Integral de la tangente de u, diferencial de u, aquí sería de u, está mal este diferencial, va a ser igual a menos logaritmo natural de coseno de u más c. Integral de la tangente de u es igual al logaritmo natural del seno de u más c. Integral de la secante de u, diferencial de u, aquí ojo con el diferencial, no es de x, es de u, es igual al logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u más c. Y finalmente la integral de la cosecante de u es igual al logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u y todo eso más c. Ojo aquí, estas dos fórmulas, estas dos funciones en términos de u, son el argumento del logaritmo natural. Y aquí también, estas dos funciones que se suman, la secante y la tangente, son el argumento del logaritmo natural. Ok, hay unas identidades útiles. Dice que cuando se trabaja con funciones trigonométricas, como ya lo hemos visto en las derivadas, a menudo es necesario usar una identidad trigonométrica para resolver un problema. Las fórmulas de la mitad de un ángulo para el coseno y el seno en la forma coseno cuadrado de x es igual a un medio que multiplica al 1 más coseno de 2x. Aquí el coseno de 2x es el argumento del coseno. Y tenemos la otra identidad trigonométrica muy útil, que es la del seno cuadrado de x, que es igual a un medio de 1 menos coseno de 2x. Estas identidades son particularmente útiles en problemas que requieren antiderivadas o integrales de coseno cuadrado de x y seno cuadrado de x. Ejemplo 12, uso de la fórmula de la mitad de un ángulo.
Evalúe la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x. Es necesario comprobar que la integral no es de la forma de la potencia, la integral de u al cuadrado de u. Luego, al usar la fórmula de la mitad de un ángulo, que es coseno cuadrado de x es igual a un medio de 1 más coseno de 2x, obtenemos. Sustituimos, pues, empleando la identidad trigonométrica, en lugar de coseno cuadrado, vamos a tener lo que es equivalente, que es un medio de 1 más coseno de 2x. Y esto lo podemos separar en dos integrales, una que involucra el diferencial de x y otra que involucre al coseno de 2x. Entonces se separa en dos integrales. Un medio queda multiplicando a las dos integrales, porque aquí está multiplicando a los dos términos, al 1 y al coseno de 2x, entonces aquí nos queda un medio. Esta primera integral nos queda integral de diferencial de x, y la segunda nos queda un medio de la integral del coseno de 2x. Aquí estamos completando el diferencial. ¿Por qué? Porque u será 2x y derivada de u va a ser 2 de x, entonces pongo un 2, coloco un 2 multiplicando el diferencial de x, y lo voy a dividir entre un medio. O sea, el un medio que ya estaba multiplicando al de x al coseno, aparte aquí voy a tener un medio para completar el diferencial de u. ¿Ok? Entonces ya lo integro. La primera integral me va a quedar x, la segunda integral me va a quedar seno de 2x por un medio que está acá, que utilicé para completar el diferencial. Todo eso queda multiplicado por medio más una constante de integración. Y finalmente ya multiplico cada término por un medio y me queda un medio de x más un medio por un medio, me queda un cuarto del seno de 2x más la constante de integración.